¿Quieres resolver un problema por teléfono? Estás en el lugar adecuado para verlo. En la limpieza del hogar, que parece algo sencillo, había algo oculto. Y así es como lo descubrimos. Por supuesto, a través de una llamada telefónica. Había una familia que había construido un garaje en su casa para aparcar sus coches, y alguien encontró una caja misteriosa mientras limpiaba ese lugar. Nadie sabía lo que había dentro, y además parecía misteriosa. Se estimaba que llevaba allí casi 10 años. Quedaba poco para descubrir lo que había dentro de la caja, y está a punto de ver cosas que le sorprenderán mucho. Cuando la abrió, se quedó atónito. La razón es que la caja contenía secretos ocultos sobre una mujer que pueden revolverle un poco el estómago. Si ha visitado mi canal, es porque le interesan los crímenes oscuros. Empecemos a ver estos crímenes. Hace 11 años, en abril, ocurrió un terrible suceso en esta casa. Cuando lo oigan, se quedarán con la boca abierta. Hay una mujer llamada Megan Huntsman, que tiene 3 hijas y cuyo padre está en la cárcel. El motivo por el que entró en prisión fue porque decían que consumía drogas. Pero sin duda había otras cosas involucradas. El hombre salió de la cárcel y regresó a su casa. Quería ver a sus hijas. Fue a su casa y allí tenía algo que le gustaba mucho, tanto los coches como el garaje. El garaje estaba muy sucio y tenía que limpiarlo. Lo primero que hizo fue limpiarlo. Quería limpiarlo con sus hijos y empezaron a hacerlo. Pero mientras limpiaba todo, el hombre se dio cuenta de algo. Una caja. Esa caja no era suya ni de nadie de su familia. Estaba completamente cubierta con cinta adhesiva. Creo que alguien no quería que abrieran esa caja. La razón era que había mucha cinta adhesiva. Darren no reconoció la caja y, intrigado por su contenido, decidió abrirla. Cuando abrieron la caja, el hombre se quedó muy sorprendido. No podía creer lo que veía. Dentro de la caja había un bebé recién nacido, pero estaba en estado de descomposición. Cuando abrieron la caja, el olor a muerte era tan fuerte que incluso las niñas estuvieron a punto de desmayarse. Los vecinos de otras casas también informaron a la policía de que habían notado ese mal olor. Darren, aún en estado de shock, llamó a Megan y le contó su descubrimiento. Su esposa le preguntó si había visto la caja, y él respondió que sí, y le gritó que no se lo dijera a la policía. Su esposo estaba sorprendido, y la mujer le dijo que ella se llevaría la caja. Pero el hombre no hizo caso a su esposa, y en su enfado y sorpresa del momento, avisó directamente a la policía. El hombre estaba tan sorprendido y asustado que les dijo a los policías que había un bebé muerto, y lo dijo muy mal porque le temblaba la voz, y los policías se dieron cuenta de que estaba asustado. Incluso en las grabaciones de audio podemos ver que estaba en estado de shock. En ese momento pensaba que lo que estaba viviendo no era real, que era una pesadilla. La policía tenía que acudir allí urgentemente y se dirigieron rápidamente a la zona. Cuando llegaron, dijeron que se trataba de un caso muy extraño. Le dijeron al hombre que nadie lo habría dejado allí directamente desde fuera, que se trataba de un trabajo profesional y que se había hecho para que nadie lo viera. No era una tragedia espontánea, sino el resultado de un trabajo mucho más planificado para ocultarlo. Los policías decidieron que se trataba de un asesinato y que el asesino aún podía estar suelto y causar daño a su alrededor. El detective Benjamin Beckstrom llamó a la esposa del hombre, Megan, a la comisaría, donde se inició la investigación. Megan parecía intentar mantener la calma al entrar en la sala de interrogatorios. Los policías observaron que había algo extraño en la expresión de su rostro y lo anotaron en el expediente. Aunque parecía no haber perdido el control, cada uno de sus movimientos delataba una profunda inquietud interior. El detective Beckstrom solo tenía una pregunta. ¿Por qué nos lo dijisteis tan tarde? Si el bebé estaba allí. La mujer parecía desconcertada. ¿Por qué no nos lo trajisteis directamente y lo dejasteis allí para que permaneciera allí para siempre? ¿Podría haber alguna razón lógica para ello? Megan comenzó a contar su historia sin descanso. Mirando atentamente a los policías, les contó lo que había sucedido. La pareja dijo que se habían visto obligados a consumir drogas y que, en ese momento, el marido estaba en la cárcel y la mujer estaba embarazada. La mujer dijo que había pasado por muchas dificultades psicológicas. Se había convencido a sí misma de que no podía seguir con el embarazo y 5 meses después había matado al bebé. En ese momento, le había dicho a los policías que se sentía muy mal. Mis otros hijos no estaban en casa y como estaba sola, tenía muchos dolores, así que fui al baño.
y les dije a los policías que quería dar a luz allí. Dio a luz allí, pero el niño solo tenía 7 meses. Le faltaban 2 meses para nacer. El niño estaba morado. Vio que había muerto y se quedó sorprendida y asustada, según les contó a los policías. Según contó, Megan se dio cuenta de que el pequeño cuerpo estaba muerto y lo envolvió en una caja y lo llevó al garaje. Dijo que tenía la mente confusa y que no recordaba claramente esos momentos. Por eso se desmayó directamente y sus hijos la encontraron inconsciente en el suelo y pidieron ayuda a los vecinos. Y se reprochó a sí misma no haber llamado a una ambulancia. Añadió que ojalá hubiera pedido ayuda a los médicos porque su vecino era médico y ojalá le hubiera llamado. Cuando alguien muere, surgen sentimientos de dolor y miedo, y por eso no supe qué hacer, dijo. De hecho, no podía pensar. El detective Beckstrom escuchó la historia con atención. En algún momento el tema empezó a desviarse. Es decir, empezó a cambiar. Había una pregunta en la mente de todos. Sabemos que dio a luz a su hijo prematuramente, pero la única pregunta es, ¿por qué la mujer siempre está tan triste o se culpa a sí misma? El detective tenía esta pregunta en mente. ¿Por qué decía una y otra vez que tenía miedo de ir a la cárcel? Beckstrom sospechaba de las lagunas en su relato. Cuando decía algo, empezaban a surgir otras cosas. Se trataba de un caso muy diferente. Mientras continuaban las conversaciones, todos los policías registraban minuciosamente la casa en busca de otras cosas que pudiera haber escondido. Como resultado de estos registros, la policía afirmó que no se trataba solo de un niño, sino que podía haber otros niños. Todo el lugar estaba lleno de cajas de cartón similares a esta. Cada caja tenía el potencial de contener un secreto, incluso otra tragedia. Se solicitó permiso para examinar estas cajas y el examen llevaría mucho tiempo. Las personas que realizaban esta tarea debían ser muy cuidadosas y pacientes. Abrir cada paquete era como caminar por un campo minado. En el garaje, entre 20 y 30 agentes de policía, equipados con guantes y mascarillas, trabajaban de forma sistemática. Los forenses estaban encargados de abrir estas cajas y cada una de ellas se abría de forma ordenada y cuidadosa para examinar su contenido. Las pruebas se documentaban meticulosamente. Como resultado de estas investigaciones, en una de las muchas cajas se encontró el cadáver de un bebé, envuelto de forma similar al primer cadáver. Este fue un punto de no retorno. En la sala de interrogatorios se informó a la mujer llamada Megan de que se había encontrado otro cadáver y los acontecimientos comenzaron a tomar un cariz diferente y a caldearse. Megan recibió esta nueva información directamente del detective. El detective le preguntó a la mujer si habían encontrado otros cadáveres además de este. La mujer comenzó a responder uno por uno, pero había confusión en el caso. Right now. They found a second baby. Will you please tell me about that? Hey, there's more. Hey, I'm sorry. I have hit every one of them, and he had to have known I was pregnant through most of them. There's others? How many? I'm not even sure. I was on so many drugs and stuff during it all, I can't even remember. Lo siento, tenía que saberlo. La mujer de repente comenzó a confesar, pero empezó a dar explicaciones diferentes. Al principio dijo que ojalá hubiera confesado. Después de su confesión, el número no estaba claro. En las primeras horas dijo que eran 4, luego dijo que 1 más, y después dijo que podrían ser 8. Había mucha incertidumbre. O la mujer lo estaba aquí haciendo a propósito, o podría haber perdido la cabeza. El hombre salió de la cárcel y regresó a su casa. Quería ver a sus hijas. Fue a su casa y allí tenía algo que le gustaba mucho, tanto los coches como el garaje. El garaje estaba muy sucio y tenía que limpiarlo. Lo primero que hizo fue limpiarlo. Quería limpiarlo con sus hijos y empezaron a hacerlo. Pero mientras limpiaba todo, el hombre se dio cuenta de algo. Una caja. Esa caja no era suya ni de nadie de su familia. Estaba completamente cubierta con cinta adhesiva. Creo que alguien no quería que abrieran esa caja. La razón era que había mucha cinta adhesiva. Darren no reconoció la caja y, intrigado por su contenido, decidió abrirla. Cuando abrieron la caja, el hombre se quedó muy sorprendido. No podía creer lo que veía. Dentro de la caja había un bebé recién nacido, pero estaba en estado de descomposición. Cuando abrieron la caja, el olor a muerte era tan fuerte que incluso las niñas estuvieron a punto de desmayarse. Los vecinos de otras casas también informaron a la policía de que habían notado ese mal olor. Darren, aún en estado de shock, llamó a Megan y le contó su descubrimiento. Su esposa le preguntó si había visto la caja
y él respondió que sí, y le gritó que no se lo dijera a la policía. Su esposo estaba solo. El hombre salió de la cárcel y regresó a su casa. Quería ver a sus hijas. Fue a su casa y allí tenía algo que le gustaba mucho, tanto los coches como el garaje. El garaje estaba muy sucio y tenía que limpiarlo. Lo primero que hizo fue limpiarlo. Quería limpiarlo con sus hijos y empezaron a hacerlo. Pero mientras limpiaba todo, el hombre se dio cuenta de algo. Una caja. Esa caja no era suya ni de nadie de su familia. Estaba completamente cubierta con cinta adhesiva. Creo que alguien no quería que abrieran esa caja. La razón era que había mucha cinta adhesiva. Darren no reconoció la caja y, intrigado por su contenido, decidió abrirla. Cuando abrieron la caja, el hombre se quedó muy sorprendido. No podía creer lo que veía. Dentro de la caja había un bebé recién nacido, pero estaba en estado de descomposición. Cuando abrieron la caja, el olor a muerte era tan fuerte que incluso las niñas estuvieron a punto de desmayarse. Los vecinos de otras casas también informaron a la policía de que habían notado ese mal olor. Darren, aún en estado de shock, llamó a Megan y le contó su descubrimiento. Su esposa le preguntó si había visto la caja y él respondió que sí, y le gritó que no se lo dijera a la policía. Su esposo estaba solo, los niños estaban vivos. Dijo que me sonreían con los ojos abiertos. De repente se le hizo la pregunta más importante. Se le preguntó a la mujer si había matado a los niños o si habían muerto por sí mismos. La mujer pensó un poco, pero el detective dijo que se le estaba acabando el tiempo porque había pensado mucho, y luego todos se enteraron de que había dicho que los había matado ella. Todos los que estaban en la habitación se quedaron paralizados de repente. Las confesiones comenzaron a sucederse una tras otra. El asunto se estaba volviendo cada vez peor. Se estaba convirtiendo en un asunto que sacudiría a todo Estados Unidos. Ella confesó que no lo había hecho con sus propias manos y que había matado a 7 bebés, pero que 1 o 2 habían muerto por causas naturales. Estos hechos se remontan a la década de 1990. Y se prolongaron hasta el año 2000. Nadie sabía lo que estaba pasando. Ni su marido ni sus hijos tenían conocimiento de estos hechos. Ellos no eran culpables. Nadie sabía siquiera que esta mujer había dado a luz. Lo había ocultado a todo el mundo. El detective Beckstrom diría más tarde que este interrogatorio fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. El hombre quedó en estado de shock porque era la primera vez que se enfrentaba a algo así. Se sentó a un lado y comenzó a mirar a su alrededor con tristeza. Así describió lo que sintió en ese momento. Oír que una madre pudiera hacer algo así a sus propios hijos era una sensación indescriptible. No era normal que una madre hiciera algo así. Era como volverse loco. Era como enloquecer. Darren West se quedó indescriptiblemente sorprendido cuando se enteró de toda la historia. Su marido, por su parte, no sabía nada de todo esto. Solo sabía que tenía 3 hijos, dijo. De vez en cuando le había contado a su marido que había tenido abortos espontáneos, pero a él ni se le había pasado por la cabeza que pudiera llegar tan lejos. Lo más sorprendente fue que Darren confesara que no se había dado cuenta del embarazo de las 3 hijas de Megan hasta que estaban de 4 o 5 meses. Lo más importante es que tenía habilidades como ocultar cosas muy bien. Incluso le había ocultado a su marido que estaba embarazada. Cuando su marido se enteró de los cadáveres, se quedó en estado de shock y lloró mirando a los policías. Todos se entristecieron en ese momento. Su reacción fue instantánea e instintiva. Aunque mencionó que su adicción a las drogas le impedía recordar muchas cosas, le dijo a la policía que él no estaba involucrado en estos asuntos. La policía pensó que su marido podría estar involucrado, pero nada encajaba con él. Las huellas dactilares de la mujer estaban por todas partes y no se encontraron huellas de su marido. Por este motivo, la policía centró su atención únicamente en Megan. Este caso sigue siendo un misterio, ya que nadie creía que su marido no estuviera al tanto de lo sucedido. Pero tampoco había pruebas. Esta es una pregunta muy importante. El 26 de febrero de 1975, Megan Huntsman era un bebé recién nacido. Tenía un padre que era un famoso pintor y dibujaba muy bien. Su madre, por su parte, trabajaba sin descanso como una máquina y además cuidaba de su hija. Parecía tener un cuerpo que nunca se cansaba. Megan era una persona que había recibido educación en la iglesia y había crecido en una familia muy religiosa. Conoció a su marido en el instituto y se enamoraron. Cuando terminaron el instituto, querían casarse y lo hicieron. Se casaron hace 32 años. Su marido era ingeniero y trabajaba en la construcción.
mientras que ella se encargaba de todas las tareas domésticas, como su madre. Incluso había trabajado como niñera. Tuvieron 3 hijas, Sawyer, Darian y Jazz. Las características físicas de Megan le resultaban muy útiles para ocultar sus embarazos. Era bajita y pesaba menos de lo normal, pero de vez en cuando engordaba un poco. Su marido se dio cuenta, pero supuso que comía demasiado y no dijo nada. Aunque sus vecinos y su familia notaron estos cambios, ninguno pensó que estuviera embarazada. Una mujer le dijo algo a su padre. La anciana había notado que tenía hinchazones en el vientre y se lo había contado a su padre. La mujer es muy tímida y al principio quería decirle a todo el mundo que no estaba embarazada, pero no se lo dijo a nadie por miedo a que le pasara algo. La pareja se había empezado a consumir drogas juntos, por lo que su relación se fue deteriorando cada vez más. Su marido pegaba a Megan y tenía moratones por todo el cuerpo, pero solo se lo contó a sus personas más cercanas. Quería contárselo a sus vecinos, pero su marido se dio cuenta en el último momento y se lo impidió. No pudo ir a la policía porque le daba mucha vergüenza. Sin embargo, no se encontró ninguna denuncia de este tipo en los registros policiales y Megan tampoco presentó ninguna denuncia oficial. Después de estos acontecimientos, Megan se encerró aún más en sí misma cuando su padre se suicidó. Su padre padecía varias enfermedades que iban empeorando y al no poder soportarlo, se quitó la vida. Pero no pensó en su hija, que se vio muy afectada. Empezó a consumir más drogas y hacía autolesionarse. La mujer también hacía pan en la panadería, pero cuando el panadero se enteró de que consumía drogas, se vio obligado a despedirla. La policía también se enteró de que su marido consumía drogas. Los policías querían demostrarlo, por lo que pidieron permiso a la mujer para entrar en su casa, y ella se lo concedió. Cuando los policías entraron en la casa, encontraron las pruebas, y lo más importante es que, en ese momento, la mujer había matado a sus bebés y los había escondido en cajas en el garaje. Creo que la policía no abrió las cajas porque ya había encontrado otras pruebas, y la mujer pensaba que se había salido con la suya. Este suceso tuvo lugar en 2005, y justo un año después se dictó la sentencia contra el hombre. Se consideró necesario que cumpliera condena en prisión. Después de la detención de Dara, uno de los vecinos volvió a denunciar a la mujer ante el Departamento de Servicios para Niños y Familias, porque habían visto que ella también los usaba. La mujer dijo que era su primer parto, pero luego se supo que era su 6º hijo. Había declarado que 7 recién nacidos habían muerto al nacer. La mujer había ocultado que había dado a luz a los niños y los había matado. Nadie se había dado cuenta. Estos sucesos se producen en orden, y el orden es muy importante porque ayuda a la policía a resolver el caso. Y la mujer había tenido 3 hijos antes de estos sucesos. Tenía 2 niñas y un niño. El único problema es que 2 de sus hijos habían nacido antes de estos sucesos, pero durante ellos había tenido otra hija. La policía le preguntó por qué no había matado a esa niña. Ella respondió: cuando estaba embarazada, él se dio cuenta de que estaba embarazada. En resumen, no podía ocultarlo, por eso no podía matarla. Todo el mundo habría comprendido que era la asesina. La razón general por la que mató a esos niños fue porque ella y su marido consumían drogas, y le dijo a la policía que se había vuelto loca por culpa de eso. Además, el hecho de que no pudiera cuidar de tantos niños le confundía la mente, lo que también fue una de las razones por las que los mató. Solo menos de la mitad de esos niños habían nacido de forma normal, es decir, estaban vivos. Les contó a los policías cómo los había matado. Les dijo que los había estrangulado. Había causado mucho dolor y todo el mundo estaba triste por los niños. En los lugares donde estaba esta mujer, se tenía derecho a dejar a los niños no deseados en los lugares designados por el hospital, pero ella no lo había hecho. En mi opinión, debería haberlo hecho. Allí se habría cuidado bien de los niños y no habrían muerto. Si alguien tenía un bebé y no lo quería o no podía cuidarlo, podía dejarlo allí en un plazo de un día y nadie sabría quién era su madre. Esa ley se aprobó a principios de la década de 2000 con el fin de tranquilizar a la gente. Además, ni siquiera era necesario ser un asesino. La mujer ni siquiera se le ocurrió utilizarla y mató a sus hijos de forma brutal. Su marido había ido a la cárcel y ella se había quedado en la calle con sus 3 hijos, por lo que se vieron obligados a quedarse en casa de la familia del hombre. Pero había una condición. Megan no podía tener una relación amorosa con nadie más. Tenía que cumplir
esta norma, pero no lo hizo. Se lió con alguien cercano de su trabajo. La familia de su marido se enteró y la echaron de casa hace 14 años. Sus hijas no la acompañaron. La mujer se fue a vivir con el hombre con el que tenía una relación. La policía también interrogó a este hombre. Le hicieron preguntas, pero él dijo que la mujer era amable y tolerante. Pensaba que no era capaz de hacer daño a nadie y se sorprendió mucho al enterarse de lo sucedido. Hace 13 años, la mujer volvió a quedarse embarazada y dijeron que quería abortar de forma normal. Sin embargo, actualmente no hay pruebas de ello. El hombre con el que mantenía una relación prohibida dijo que se enteró de la situación por primera vez a través de la televisión y que se quedó muy sorprendido. Además, estaba muy asustado. El hombre no creía que la mujer fuera capaz de hacer algo así. La mujer fue detenida y acusada de 6 asesinatos. Finalmente, se le impuso una multa de $6 millones y por el momento ha quedado en libertad. Durante su breve comparecencia ante el tribunal, mantuvo la cabeza gacha mientras escuchaba los cargos. Todos los niños pertenecían a una pareja casada. Mientras hacía esto, agentes secretos vinieron a observar. Los bebés se habían descompuesto en el garaje y nadie sabía cuándo habían nacido ni cuándo habían muerto. Hace 10 años confesó su crimen y dijo a todo el mundo: me volví loca por el alcohol y las drogas y maté a los niños por su culpa. La soledad y la infelicidad me llevaron a hacer estas cosas. No las consumáis, les aconsejó. En abril de 2015 fue condenado a 6 cadenas perpetuas. Podría haber obtenido la libertad condicional, pero para ello tenía que cumplir casi 20 años de prisión. El juicio tendrá lugar mucho tiempo después, es decir, 39 años después. Para entonces, todo puede haber cambiado. Es posible que la mujer haya fallecido. Se ha condenado a otro asesino. Para entonces, tendrá 89 años. Los expertos en psicología han analizado este caso desde perspectivas muy diferentes. Esta mujer tenía aspectos negativos, como engañar a la gente y cometer asesinatos, y ahora se ha sumido en la oscuridad por estos delitos. Las personas que han estudiado estos casos quieren que el consumo de drogas se castigue con dureza, ya que puede llevar a matar a una persona. El consumo de drogas hace que las personas pierdan la razón, y por eso pueden tener aspectos negativos, como dañar a las personas que tienen delante. Tienen aspectos negativos, como perder sus buenas cualidades por culpa de las drogas. La mujer lo ocultó a todo el mundo durante casi 20 años, ya fuera porque lo sabía o porque se avergonzaba y tenía miedo. Además, el hecho de que viviera con normalidad fue mal recibido por todo el mundo. Podemos ver que su vida normal era psicológicamente mala para ella. En esta situación, la persona tiene la capacidad de continuar con su vida cotidiana, guardando sus experiencias traumáticas en una parte separada de su mente. Todos los que se enteraron de estos asesinatos están muy tristes y enfadados. Desde que comenzaron a ocurrir estos sucesos, la gente ha dejado de confiar unos en otros. Todos tienen miedo de los asesinatos. Todos conocían a esta mujer y sus allegados nunca hubieran imaginado que una mujer tan amable y tímida pudiera llegar tan lejos. Tras el suceso, la familia de Darren hizo la siguiente declaración: condenamos estos crímenes y estamos muy tristes por la muerte de los niños. Nadie quiere vivir en el lugar donde se cometieron los asesinatos, porque ahora creen que los fantasmas de esos niños están allí. Nadie quiere vivir en esa zona y todos han empezado a huir de allí. Nadie puede vender las casas de allí. No es una cuestión de dinero, sino de que no quieren entrar en el lugar donde se produjo el asesinato. Los residentes de Pleasant Grove necesitaron mucho tiempo para superar el trauma causado por este terrible suceso. Algunos aspectos de este caso siguen siendo un misterio. La única pregunta es, ¿podría ser culpable el marido? Es decir, ¿el padre de los niños? Un marido puede prever que sus hijos puedan estar involucrados, pero ¿cómo es que no se dio cuenta aquí? Todo el mundo sabe que, como ambos consumían drogas juntos, estaban tan drogados que no se darían cuenta de nada. Además, es importante tener en cuenta la capacidad de Megan para ocultar sus embarazos. Otra pregunta es por qué Megan no eliminó a Sawyer. La mujer lo ocultó todo como si fuera una agente secreta. Fue una gran desgracia que los cadáveres no aparecieran en los registros policiales de 2005. Si los policías que acudieron a buscar a su marido hubieran abierto las cajas en ese momento, quizá la habrían encarcelado antes y se habría evitado la muerte de los niños. El caso de Megan Huntsman es uno de esos casos extraordinarios que sacan a relucir el lado más oscuro del ser humano. El hecho de que una madre mate a sus propios hijos y lo oculte durante 10 años nos lleva a cuestionar nuestros valores sociales y nuestra concepción de la seguridad. Hay algo que nos llama la atención.
Si la mujer tenía la oportunidad de dejar a los niños en el hospital sin dar su nombre, ¿por qué no lo hizo? La única razón es el consumo de drogas. Consumir tanto hace que las personas cometan actos reprobables. El garaje de Pleasant Grove está vacío en este momento, pero el recuerdo de los terribles sucesos que allí tuvieron lugar perdurará para siempre en la mente de los lugareños y los aficionados al crimen real. Este asesinato nos muestra hasta qué punto pueden llegar las personas. Megan Hansman cumple actualmente cadena perpetua en Utah. Aún le quedan 39 años para que comiencen las audiencias. Es posible que la mujer muera. El tiempo lo dirá. Sin embargo, los expertos señalan que la probabilidad de que salga de prisión tras estos horribles crímenes es muy baja. Los científicos y los forenses nos muestran claramente que debemos ponernos las pilas, porque nadie se había dado cuenta del daño que causaban las drogas. Pero tras este suceso, todo el mundo es consciente de ello. Continuamos nuestro viaje por el oscuro mundo de los crímenes reales. Si quieres seguir estos crímenes, síguenos y dale a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y mantente a salvo.